Quiero que me acompañen la palabra en Filipenses 3:8. Dice la escritura: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Mire lo que dice el apóstol en esta carta: todo lo demás pareciera que no fuera nada comparado con el privilegio, diga conmigo, privilegio de conocer a Cristo. En esta mañana podemos empezar a preguntarnos cosas, y allí donde cada uno de nosotros está puede empezar a reflexionar acerca de si la convicción o la razón por la que estamos hoy aquí es la correcta. Si verdaderamente tenemos un cristianismo significativo, porque venimos a la iglesia a conocer a Cristo, o porque escuchamos de Cristo, porque nos predicaron de Cristo, porque vimos a Cristo obrar, o porque sencillamente estoy cumpliendo con un plan semanal, porque sencillamente estoy tachando en mi checklist, estoy tachando que ya cumplí con mi deber cristiano, evangélico, ya cumplí. Podemos examinar en esta mañana si nosotros estamos ajustando nuestros planes a los planes de Dios, si estamos dispuestos a incomodarnos un poco por ganar a Cristo, o creemos que venir a la iglesia es cualquier cosa. Y por eso es que quizá muchas de las luchas y batallas que nosotros enfrentamos como hijos de Dios, porque ¿cuántos hijos de Dios enfrentan batallas? 4, menos mal, gracias a Dios. Los demás están todos en gloria, en victoria. ¿Cuántos hijos de Dios enfrentan batallas y luchas? Qué bueno que usted lo tenga claro, porque eso no lo hace menos hijo de Dios. Y eso no hace que Dios se olvidó de su situación. Y eso no hace que el tiempo que usted viene a la iglesia es perdido. Porque creemos que cuando las cosas no empiezan a marchar como esperamos, no, como que esta como que no era la iglesia. No, aquí como que, no, más adelante. No, después, en otro momento. Y empiezan a pasar cosas que van debilitando nuestro cristianismo, que van debilitando nuestra fe. En nosotros está la responsabilidad de hacer que lo que hacemos para Dios valga la pena. No depende de Dios, no depende ni siquiera de la casa en la que usted está, pero depende de lo que usted y yo hagamos, con intención o sin intención para Dios. Todas las cosas que hagamos para Él deben valer la pena. Es decir, debemos sentir que cada esfuerzo, porque no me gusta llamar sacrificio a lo que hacemos para el Señor, sacrificio a lo que Él hizo en la cruz. A nosotros quizás nos implica algún esfuerzo que no se compara en nada, lo dijo el apóstol. Todo lo demás para mí no significa nada cuando lo comparo con el privilegio de conocer a Cristo, y lo considero basura a fin de ganarlo a Él. Nosotros no podemos confundirnos como iglesia y permitir que lo del mundo se siga mezclando con nosotros. Quizá usted afuera está acostumbrado a otro tipo de cosas. Quizá usted está acostumbrado a que la iglesia se haga como sea, el servicio empiece como sea, que yo pueda venir a la iglesia como sea. Quizá hay iglesias así, pero esta iglesia donde el Señor por su misericordia nos plantó es una iglesia que trata de predicar la verdad de la palabra. Y la verdad de la palabra nos va a llevar a decirle malo a lo que está mal y bueno a lo que está bien. No vamos a negociar nuestros principios, no vamos a contaminarnos por agradar al mundo. No estamos en el mundo para que agrademos al mundo, sino para que nuestra luz incomode al mundo. Por eso quizá usted ve que cada vez es más difícil conseguir que una persona avance en el propósito de Dios. Cada vez es más complejo, porque pareciera que afuera la corriente anda más rápido. Y quisiera tratar de presionar a la iglesia a que no, pero es que mire, hay que modernizarse, pero es que mire, hay que avanzar, pero es que mire, y creo que en esta casa donde usted y yo estamos por la gracia de Dios, no es una iglesia ni legalista, ni estamos allá en los 80 ni en los 70. Estamos convencidos del Dios al que le servimos, y estamos convencidos que la palabra nos manda a hacer las cosas con santidad, porque Dios es santo. Así que esa es la visión en la que nuestros pastores nos han venido formando. Esta es la línea en la que nuestros pastores han venido forjando el carácter de nosotros como líderes y servidores. Y nosotros tenemos que entender que lo que Él ya hizo una vez y para siempre, nosotros debemos, diga conmigo, debemos hacer que valga la pena. Él ya lo hizo, Él ya lo hizo. Nos corresponde a ustedes y a mí hacer que venir a la iglesia valga la pena, que orar valga la pena, que ayunar valga la pena, que meternos con Dios valga la pena. Es decir, que el esfuerzo que nosotros implicamos para buscar a Dios, para llenarnos de Dios, valga la pena. Eso significa que tengamos un cristianismo intencional, no una religión. Porque cualquiera puede decir que cree en Dios, que es cristiano inclusive,
y vive como el cristianismo, como la Biblia no dice, y vive como Cristo no dice, y vive como la palabra no dice, entonces nos constituimos religiosos. Y aquí hay un concepto en el que quiero entrar antes de empezar a desarrollar el tema. Y en Hechos 3, 1, 6 hay un pasaje que me llama la atención y que nos pone quizá una etiqueta de un cristianismo limosnero. Mire lo que dice la escritura: cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Diga conmigo, de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y es un mensaje poderoso que cuando yo lo estaba leyendo, de verdad que se me erizaba la piel, porque yo decía: tremendo que estos primeros hombres de Dios que caminaron con Jesús, que crecieron con Jesús, que fueron formados por Jesús, tenían clara la doctrina que Jesús les había enseñado. Sabían que en ellos había un poder para suplir las necesidades del pueblo que no tenía que ver con dinero. Porque el mismo Señor dijo: a los necesitados siempre los van a tener. O sea, a una persona es bueno ayudar a alguien, pero un mercado no le va a cambiar la vida a nadie. Una moneda de 500, de 1000, un billete de 5000 no le cambia la vida a nadie. Y creo que nosotros tenemos más que un mercado y que un billete de 5000, una moneda de 500, ¿verdad? ¿Cuántos tienen más que eso para dar? Gloria a Dios por eso. Tenemos un cristianismo limosnero cuando creemos que venimos a la iglesia, cantamos la alabanza, nos sentamos en la silla, espero que oren por mí y me voy. Qué bueno que usted venga a la iglesia, porque de hecho esa es la función de la iglesia: suplir el alimento espiritual de la ciudad, del pueblo. Esa es la función y la razón de ser de la iglesia. Eso es lo básico, para eso funciona la iglesia. Pero qué bueno si usted entiende que más allá de lo que la iglesia puede proveerle a usted para suplir su necesidad momentánea y mi necesidad momentánea, en la casa de Dios hay poder para levantarlo. Hay poder para cambiar su situación. Hay poder para transformar su vida. La iglesia, más allá de ser una fuente de provisión de 2 horas del domingo o 3 horas que usted y yo invertimos o desperdiciamos o gastamos, en el buen sentido de la palabra, por acercarnos a Dios, hay mucho más que 3 canciones y un sermón y una oración. En el propósito de Dios y en el plan de Dios está que usted y yo nos congreguemos. La Biblia dice: no dejen de congregarse. Es bueno que se congregue. ¿Cuántos han conocido aquí la esposa en la iglesia congregándose? ¿Cuántos? Aquí pueden hacer su empresa. Aquí pueden hacer su ministerio, aquí pueden hacer su llamado. Entonces, la mentalidad de cristianismo limosnero no va a salir de nuestra mente hasta que entendamos que en la iglesia hay algo más. Diga conmigo, hay algo más. La iglesia, que es la que tiene la autoridad de Dios, tiene una provisión más poderosa para usted y para mí, que hasta que usted y yo no la comprendamos, no vamos a dejar de tener un cristianismo de mendicidad. Qué bendición si usted tiene un líder que ora por usted. Qué bendición. Qué bendición que usted tiene un buen pastor y una buena pastora. Tenemos un buen pastor y una buena pastora que nos alimentan, que nos instruyen, que nos edifican, que nos exhortan, que nos construyen la imagen de Cristo a través de su vida. Pero usted tiene que entender que hay algo más. La iglesia tiene que entender que hay algo más. Por eso, en muchos lugares podemos ver lleno de multitudes, lleno de miles de personas, de cientos de personas, pero quizá de un fruto reducido. Por eso podemos ver que es normal ver en un servicio de domingo 500 personas, pero ver en un ayuno del miércoles 5. Porque creemos que el cristianismo es venir el domingo a la iglesia. Y con eso el Señor quiere romper en nuestra vida en esta mañana. Porque Dios no va a dejar de ser Dios porque nosotros lo sigamos viendo como el que nos da. Dios es dador y Él te puede dar. Él te puede dar la necesidad que necesitas para suplir hoy el almuerzo, para suplir mañana el arriendo. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Cuántos creen que Él tiene el poder para hacerlo? Pero hasta que tú y yo no entendamos que en Él está el poder para darle sentido y propósito y destino eterno a nuestra vida, no vamos a dejar de salir de esa mentalidad de mendicidad, de limosneros. En la última década, el número de pastores que abandonan su llamado pasó del 10 al 22%. Yo tampoco lo creía. Yo dije: impresionante. O sea, en la última década pasó la deserción de hombres y mujeres de Dios a su llamado del 10 al 22%.
Y aquí yo quiero hacer un llamado, una invitación a que seamos buenas ovejas, a que hagamos que valga la pena el trabajo que su líder hace, su pastor y mi pastor hacen. Porque quizás hacen lo mismo que usted podría hacer, solo que ellos tomaron la decisión de hacerlo. Quizá hacen las mismas cosas que usted y yo en nuestras capacidades podríamos hacer, pero ellos tomaron la decisión de hacerlo. Hagamos como buenas ovejas que valga la pena el trabajo que hacen, que valga la pena la inversión en tiempo, la inversión en oración, la inversión en consejería, la inversión en escuchar, la inversión en visitar, la inversión en orar. No porque lo merezca quizá, porque usted va a decir que, ay no, pero es que ese es su trabajo, claro. Pero qué bendición si usted siembra en lo que usted más adelante va a hacer. Vamos a cosechar lo que sembremos. Y qué bendición si usted y yo, en lugar de ayudar a que esta estadística, y Dios guarde, aumente, que en usted y en mí el Señor encuentre ovejas que valga la pena pastorear, discípulos que valga la pena discipular. Amén. Somos limosneros cuando creemos que venir a la iglesia es un evento más, cuando creemos que la prédica del domingo fue suficiente y en la semana no abrimos la Biblia ni sabemos qué es lo que dice y nos sorprende cualquier palabra. Creemos que, y somos limosneros cuando creemos que Jesús dio su vida para perdonarnos. ¿Por cuánto Jesús dio la vida para perdonarlo? Pero creo que le quedó grande mis finanzas. No, yo mejor, sí, yo voy a la iglesia, pero no, yo mejor me voy, tengo que hacer plata. Vengo rapidito porque tengo que ir a hacer plata. Creo que somos cristianos limosneros cuando Jesús me salvó, pero le quedó grande como lidiar con mi carácter, con mi debilidad. Y para mí fue ser un cristiano del montón. Sí, ya yo fui una vez a un retiro allá, yo sé como, sí, no, chévere el retiro, pero ¿y qué pasó después de ahí? Hiciste que valiera la pena. Hiciste que valiera la pena lo que aprendiste. Hiciste que valiera la pena lo que se invirtió en ti. Hiciste que valiera la pena el sacrificio de la cruz. Y eso no tiene nada que ver con la persona que tengas al frente, tiene que ver con el que ya lo hizo todo. Dejamos de ser un limonero cuando no nos conformamos con lo que Dios nos da. Este hombre que llevaba muchos años siendo lisiado estaba ahí a la puerta del templo esperando que pasara alguien y de hecho estratégicamente estaba estudiando un poco acerca de esto. Se hizo en la puerta que más entraba y pasaba gente. Este limonero fue estratégico. No se sentó allá en la de atrás donde casi, no, yo me hago en la principal donde entran más, donde entraban quizá los más importantes, quizá. Y se sentó ahí esperando a que alguien pasara y le tirara algo, una limosna. Y estaba ahí postrado creyendo que eso iba a solucionar, iba a salvar el día. Ya con esto ya coroné lo de hoy, ya hice lo del diario. Y estos hombres benditos de Dios le dieron una lección que hoy nos inspira también a nosotros, que hoy nos toca también a nosotros. Y es que no vamos a disfrutar de una sanidad hasta que no nos encontremos con el que sana. No vamos a vivir una salvación hasta que no tengamos un encuentro con el que me salvó. No vamos a poder aprovechar o disfrutar las finanzas, la prosperidad que vino a mi vida hasta que no entienda que yo le debo todo a Él, al que me prosperó. No es lo que Dios me da, es quien Dios es. Es quien yo percibo, quien yo entiendo, quien yo veo y quien yo creo que Dios es para mí. Dios es la limosna, Dios es eso que un día pasó y ya. Dios es esa corriente que un día sentía ya cuando la muchacha estaba cantando. Dios es ese abrazo que me dieron en la entrada que un día me hizo sentir bien. ¿O creo que hay poder en Dios para que mi vida no sea la misma? Este hombre seguramente dice la escritura que ellos lo tomaron de la mano y se levantó y siguió andando. Creyó que eso había sido lo máximo que pudo haber pasado, que ese milagro sucediera y ya. Y así nos gastamos los días, los meses, los años viniendo a la iglesia creyendo que ya, no, sí, yo cuando empecé, una vez yo vine, eso estaba tremendo. ¿Y qué pasó después? ¿Qué historia se cuenta después? ¿Qué mensaje se dice después de eso? De lo que yo probé una vez de Dios, de lo que yo recibí una vez de Dios. ¿Fue para mí una limosna o fue algo que me transformó y que yo decidí seguir avanzando, que valiera la pena y que hoy puedo dar testimonio de lo que Dios hace? La iglesia de este tiempo no puede ser una iglesia limosnera. Nosotros no le mendigamos nada a nadie. Nosotros no le mendigamos a Satanás que suelte nuestros hijos. Nosotros no le mendigamos a Satanás que suelte nuestras finanzas. Nosotros no le rogamos al diablo que no nos ataque. Nosotros no peleamos desde la derrota. Nosotros peleamos desde la victoria. Nosotros no le estamos pidiendo al reino de las tinieblas que retroceda y que nos suelte. Nosotros tenemos una posición, pero esa posición la puede ejercer alguien que es un heredero, alguien que es un hijo.
así como usted y yo somos hijos. Pero como nuestra mentalidad está anclada a que nos den, a que nos tiren, a ver quién nos da una limosna, quién me ayuda, quién me da, quién me presta, quién me ora, quién me. Y creo que para los desafíos que enfrenta la iglesia, la ciudad, el mundo, las naciones, se necesita una iglesia con mentalidad de reino. Una iglesia que muestre el reino de Dios, porque fueron las instrucciones que Jesús dio desde el inicio de su ministerio. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios llegó a esta casa. El reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Y cómo se manifiesta el reino de Dios? Predicando el evangelio, haciendo los discípulos, sanando, libertando, todo lo que Jesús nos mandó a hacer. Pero eso solo lo puede hacer alguien que es heredero, alguien que es hijo y que sabe quién es en Dios, no alguien limonero. Alguien limonero cree que lo poquito que le dieron es suficiente. Alguien limonero cree que la oración que hizo el líder el año pasado, ya, con eso fue. No, ya, mi líder oró por mí, ya. Necesitamos hacer que valga la pena lo que estamos haciendo para Dios. Necesitamos hacer que valga la pena lo que Jesús ya hizo en la cruz. Amén. Y aquí yo tengo 3 cosas que encontré, 3 cosas que valen la pena. 3 cosas que valen la pena, de muchas otras quizá, pero quiero centrarme en estas 3. Y quiero atacar directamente a lo que el enemigo trabaja en la vida, especialmente de los líderes y servidores. Y se llama el desánimo. Yo le tengo el antídoto contra el desánimo, porque pienso que es un escenario por el que quizá muchos hemos atravesado. Pero la verdad de la Biblia nos enseña algo poderoso que yo estoy seguro que nos va a edificar en esta mañana. Dice Éxodo 9:3: luego anunciaré lo siguiente: el Señor Dios de los hebreos me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Diga conmigo: para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Y adoración en este pasaje tiene que ver con rendir culto. Nosotros no venimos a la iglesia el domingo a participar de un culto, venimos a rendirle a culto a Él. Es decir, que lo primero que vale la pena es servir a Dios, porque la orden de Dios hacia el faraón fue: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Es decir, la razón por la cual tú ya no te deprimes, tú ya no te drogas, ya no te emborrachas, ya no te vas a morir porque Cristo te salvó, es para que le adoremos. Es decir, le sirvamos, es decir, seamos sacrificio agradable para Él. Sencillamente por esa razón vale la pena hacerlo, porque es que fue ese el sentido. Si no, entonces tú eres un cristiano limosnero que crees que te salvaron, que crees que venir a la iglesia el domingo ya fue suficiente. La razón por la que vale la pena servir a Dios es porque ese fue el sentido por el cual Dios le dio la orden al faraón de liberar a su pueblo. Usted no se ha puesto a pensar de que antes de conocer a Jesús, quizá usted y yo vivíamos nuestras vidas normales y creíamos que estábamos bien. Y creíamos que todo marchaba bien, es mi plata, es mi vida, son mis cosas, yo a nadie le pido, a nadie le debo, es lo mío. Pero resulta que se nos olvidó algo pequeño, que no somos nuestros. Y que cuando Jesús intervino en nuestra historia para que nos ayudara a dejar las cosas que antes hacíamos y que nos alejaban de Dios, fue con un propósito. Diga conmigo: un propósito. No fue para que tú ya no le dieras más ganancias a Águila y a Bavaria. No fue para que tú no alimentaras allá, siguieras engordando al jíbaro del barrio. No fue para que tú siguieras dejando las cosas, dejando de estar tirando tu plata donde no la debías tirar. El Señor fue muy claro y dijo: para que me adoren en el desierto. Y la adoración, como nos enseña Romanos 12, dice que a Él le agrada que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo. Ese es nuestro culto racional. Esa es la manera en que le podemos decir al Señor: valió la pena que me salvaras, aquí estoy, cuentas conmigo. Cuando nosotros tomamos la decisión de ir un paso más allá y dejar de creer que el cristianismo era venir a la iglesia el domingo, sino que el Señor me rescató a mí de ese mundo de muerte al que yo iba de cabeza por mi pecado, sino que le dio un sentido a mi vida, y es para que le sirva, para que le adore. Imperfectos, claro; con defectos, claro; con fallas, claro. Pero es en ese proceso donde Dios nos va formando. No existe otra manera. No somos formados porque pongan las manos sobre mi cabeza. No somos formados porque escuchemos los 1001 servicios. La palabra tiene poder y la fe viene por el oír. Pero también dice la Escritura que la fe sin obras es muerta. O sea, no sirve de nada que vengamos todos los domingos del año sin faltar, nos sentemos a escuchar un sermón y nuestra vida siga absolutamente como si nada. Ahí no está valiendo la pena. No está valiendo la pena que ya no peques si ahora no haces nada. Entonces creemos que ahora tenemos que dejar. No, yo ya dejé esto, ya dejé aquello, ya dejé lo otro. No se trata de dejar de hacer cosas para Dios. Se trata de que con lo que tengo empiece a hacer cosas para Él. No es que deje de hacer, es que empiece a hacer otras que antes no hacía. De eso se trata este cristianismo.
Cuando nosotros nos disponemos como iglesia a pasar la línea de una iglesia, un cristiano limosnero, a ser un cristiano que le sirve a Dios, que conoce a Dios, le estamos diciendo a eso: aquí estoy, Señor, gracias por hacerme libre, gracias por liberarme, gracias por salvarme, cuentas conmigo, valió la pena. Ya entendimos que lo primero que vale la pena es ¿qué? Servir a Dios. Diga conmigo, servir a Dios. Lo segundo que vale la pena es esperar en Dios. Y Salmos 126:5 nos enseña lo siguiente. Dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. ¿Cuántos aquí han llorado esta semana? 2, 3, 4. ¿Cuántos llevan un año orando? Llorando. No existe peor engaño de Satanás sobre la vida del creyente que hacerle pensar o imaginar quizá que antes estaba mejor. Ese es el engaño que Satanás usa, y su estrategia siempre es la misma. Antes quizá estaba mejor, antes quizá ganaba más, antes quizá tenía mejores relaciones, quizá estaba mejor rodeado, antes tenía una posición. Sí, pero iba rumbo a la muerte y a la muerte eterna. Alguien está viniendo a la iglesia con lágrimas porque no sabe en la casa ni qué hacer. Alguien está sembrando con lágrimas por sus hijos. Esas lágrimas no son en vano. Las lágrimas que usted está derramando por su esposo que no quiere no son en vano. Las lágrimas que usted está derramando por su situación no son en vano. El Señor hace que valgan la pena. Porque mire lo que dice la Escritura: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas. Sembrando sus semillas, es decir, haciendo con intención lo que hacemos. ¿Usted cree que solamente viene, cuando hablo con los papás que traen a sus muchachos a la iglesia, usted cree que solamente viene y lo trae ahí a las malas para que se siente? Pero usted está sembrando para que mañana siga: vea, aún lloviendo, mi mamá me llevó a la iglesia. Aún cuando estaba enfermo, mi mamá me llevó a la iglesia, mi papá me llevó a la iglesia. Aún cuando había trancón y paro, mi papá me llevó a la iglesia y mi mamá me llevó a la iglesia. Estás sembrando lo que un día vas a cosechar y vas a recoger en ellos. Amén. Todo vale la pena si es por Él. Tercero, vale la pena confiar en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Si usted pregunta a cualquiera: no, sí, yo creo en Diosito. Cualquiera dice que sí cree, pero otra cosa es creerle a Él. Una cosa es creer en Él y otra cosa es creerle a Él. Hoy el traje y la corbata de cristianos nos hace sentir orgullosos de decir que le creemos a Dios. Y de hecho estamos aquí es porque creemos que algo Dios va a hacer, algo Dios allá va a hablar a través de ese muchacho, algo va a pasar allá. Estamos aquí porque creemos que algo Dios va a hacer, que Dios está en este lugar. Pero con nuestra actitud o con nuestra manera de vivir nuestro cristianismo estamos diciendo todo lo contrario. Yo le creo a Dios, pero mi deuda esa déjemela a mí, porque es que Dios debe estar muy ocupado. Yo miro cómo resuelvo, cómo arreglo. Yo creo en Dios, pero lo de la ansiedad yo lo resuelvo. Yo me encargo de eso porque Dios tiene como problemas más importantes. Dios tiene problemas. ¿Ustedes creen que Dios tiene problemas difíciles? ¿Que nuestros problemas son difíciles para Dios? Y entonces, ¿por qué a veces nos desesperamos? Porque es que en la teoría todos nos la sabemos. En teoría sabemos que Dios es poderoso, cantamos que Dios sí, Dios sanó a los ciegos, sanó a los sordos, levantó a Lázaro, sí. Y mañana, ay, para pagar el recibo, no, ay, si no hubiera ido a la iglesia, me hubiera ido a trabajar, no, eso para qué fui a la iglesia. Y hacemos que no hubiera valido la pena haber venido de aquí. Yo sigo esperando que alguien me dé una limosna. El amor de alguien, la atención de alguien. Yo con esa gente ya no quiero nada, porque ya me cansé de decirles: Charlie, es que usted no sabe cómo son en mi familia, usted no sabe cómo son allá en esa casa de paz, usted no sabe cómo son. ¿Estás creyendo en Dios o le estás creyendo a Dios? De que fue el que te envió, de que fue el que te llamó. Y mi esposa decía algo aquí al principio, es que quizá con otros familiares no fue, quizá otra persona no usó. Por la gracia de Dios te está usando a ti, te está levantando a ti, te está usando como un instrumento suyo a ti, para que en este tiempo pase lo que en otros tiempos no pasó. Es en este momento, es en este tiempo. Pero lo que hace la diferencia entre que yo le crea a Dios y que yo crea en Dios es mi actitud. Es si yo me desespero a llorar por lo que el diablo está haciendo o me levanto a creer en que Dios está obrando. Gálatas 3:9 dice: así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de la fe. Y otra versión de esto dice algo que me llamó la atención, es una etiqueta que Dios pone y dice: los de la fe, los de fe.
Aquí dice los que ponen su fe en Cristo. Esta es la nueva traducción viviente. Una versión más anterior dice los de fe. Qué bueno que a nosotros nos llamaran, esos tienen fe. No digan, esos son cristianos. No, esos tienen fe. Porque cristiano ya hasta el más diablo dice que es cristiano. Pero la respuesta a la fe no la puede disimular, ni maquillar, ni aparentar uno que no es cristiano. La fe obedece y responde a lo que dice la palabra de Dios. Dice la escritura, los de fe tienen la misma bendición que tuvo Abraham. Esa bendición es para nosotros. ¿Cuántos creen? Claro, si usted cree, esa bendición nos pertenece porque la Biblia lo dice. Los que ponen su fe en Cristo Jesús participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Todas esas promesas son para usted y son para mí. Entonces aprendimos que vale la pena servirle a Dios. ¿Por qué? A ver, ¿por qué vale la pena servirle a Dios? ¿Quién me acuerda? Uy, nadie. Uno por aquí. Porque para eso fue que me sacó de la vida de pecado que yo tenía, para que le sirva. Si no, me hubiera dejado allá. ¿Qué me hace a mí diferente desde que conocí a Cristo? Desde que vengo a la iglesia. No, que ahora me pongo una camisita, ahora me pongo corbata. No, que ya no fumo, ya no me drogo, ya no me emborracho. ¿Y qué más estás haciendo? O sea, la conclusión del cristianismo es que ya no hago. Pero se olvida la parte, ahora hago. Ahora oro, ahora busco a Dios, ahora le enseño a alguien, ahora invito a alguien a la iglesia, ahora crezco, ahora me preparo. Entonces, el sentido de venir a la iglesia no es ocupar el puesto. El sentido de venir a la iglesia es prepararme, formarme para servirle a Dios, amén. Y es que mi Biblia, la Biblia que yo leo, no sé la suya, no dice nada, pero absolutamente nada acerca de los que abortan el propósito. La Biblia no dice nada de los que renuncian. Mi Biblia no dice nada de los que se devuelven. Mi Biblia no dice nada de los que le dan la espalda a Dios. La Biblia que yo leo no dice nada de los que un día recibieron una limosna y creyeron que eso era todo de Dios y volvieron atrás. Tres cosas de las cuales la Biblia no habla. La Biblia no dice nada de estas tres clases de personas. Primero, la Biblia no dice nada de los faltos de visión. Números 14, 36 al 38. Dice: entonces los 10 hombres que Moisés envió a explorar la tierra, que por sus malos informes incitaron la rebelión contra el Señor, fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor. De los 12 que exploraron la tierra, solo Josué y Caleb siguen vivos. El problema de los espías no fue que hubieran dicho lo que vieron. El problema de los espías fue que vieron con sus ojos naturales. Vieron todos los mil y un problemas, porque ciertamente Dios les había dado una promesa. Es como usted decir, no, Dios me prometió que me iba a sanar, pero mira, ahora tengo que pasar por este proceso para obtener mi salud. No, así no. Yo quería que me sanara era ya. Estos 10 hombres, a diferencia de Josué y Caleb, vieron los gigantes. Vieron, no, esa tierra es difícil. No, eso es un problema. No, eso va a ser un chicharrón. Eso va a ser un lío tremendo. No, eso por allá ni vayamos. Eso mejor devolvámonos. Esto desató la ira de Dios sobre ellos. Y no fue el problema que Dios se hubiera equivocado. ¿Cuántos creen que Dios se equivocó? La escritura dice que ellos vinieron a contar lo que vieron. Y a diferencia de estos 2 hombres, los otros 10 dijeron todo lo malo que había allí. Vieron con sus ojos físicos, no vieron con la visión de Dios, no vieron lo que Dios estaba queriendo proyectar con sus vidas allí. Era una tierra que quizá lo que Dios había hecho durante los días, el tiempo que el pueblo de Israel había estado en el desierto, era prepararlos para cuando entraran a esa tierra, hicieran lo que tenían que hacer. El proceso del desierto fue preparación para entrar a esta tierra. El Señor no iba a tomarle por sorpresa. No, yo lo mando para allá que miren a ver qué hacen. El Señor sabía que el terreno que les estaba dando era una tierra que fluía leche y miel. El Señor tenía claro qué era lo que había en el lugar a donde los iba a enviar. Pero los espías creyeron que el Señor se había equivocado y no pasaron al siguiente nivel. La escritura dice que murieron y su generación no entró. Y no pasar al siguiente nivel también tiene que ver con la actitud que yo tengo frente a lo que Dios me da, frente a lo que Dios me entrega. Porque yo puedo ver en lo que Dios me da o todas las dificultades, o puedo ver que lo que yo he recibido durante este tiempo, mi formación, mi fe, mi vida de oración, mi disciplina, mi capacidad, son los instrumentos y las herramientas que Dios me dio durante este tiempo para que cuando yo entre a esa tierra la pueda disfrutar. Pero entonces estos hombres vieron todas las adversidades y todas las dificultades al punto de que concluirían quizá, Dios se equivocó. Esta como que no era mi bendición.
eso mejor devolvámonos, que esto aquí no hay nada que hacer. Ellos habían aprendido en el desierto a depender de Dios. Ellos habían aprendido en el desierto a saber que Dios iba con ellos de día y de noche, estaba con ellos y los guardaba. Pero creyeron que al entrar a esa tierra no iba a ser así. Que al entrar a esa tierra, el escenario de adoración, de gloria, que todo el tiempo había, la nube de noche, la nube de día, la columna de noche, ya iba a dejar de suceder. Y ellos iban a estar más concentrados en ganar los frutos de la tierra, en trabajar. No, eso ya nos va a tocar trabajar muchísimo y vamos a perder el propósito y no vamos a poder y no vamos a alcanzar y nos van a matar y nos van a destruir. Y la visión de Dios era una y la visión natural de ellos era otra. Ellos estaban viendo todos los problemas como contaminando lo que Dios ya había diseñado y establecido para ellos. Cuando Dios nos rescató para darnos un propósito, un lugar y un destino, no existe manera de que Dios esté equivocado. No creas que Dios te llamó y te sacó de allá al mundo y no, es que ahora me toca muy difícil. Estamos viendo el proceso con todos los problemas, pero no estamos viendo la obra terminada ni la promesa de Dios lista para nosotros. Amén. Queremos ver el ponqué listo con la cereza arriba. Pero el pastelero se ensucia las manos, ¿cierto? Carga el bulto, la prepara, la hornea, espera, la maquilla, la decora para que luego esté la obra terminada, ¿verdad? Entonces la Biblia no dice nada de los faltos de visión. Al contrario, dice que estos 10 se murieron. Es decir, desaparecieron. Con nuestra actitud podemos hacer que el propósito y el plan de Dios avance o se muera ahí. Dios no quiere nada con los faltos de visión. No dice nada sobre los faltos de visión. Otra cosa de la que la Biblia no habla y de los que la Biblia no dice. La Biblia no dice nada de los que son desagradecidos. Mire Lucas 17:17 dice: Jesús preguntó, ¿no sané yo a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle la gloria a Dios excepto este extranjero. Esto sucede cuando yo creo que el día que oraron por mí, ya ese día yo puedo dormir tranquilo. Ya eso fue. Bueno, sí, ya ahora sigo con mis cosas. Gracias. El día que tenía un dolor de barriga tan terrible que fue el pastor, fue el líder y oró por mí, ya se me pasó, el diablo me soltó. Pero ya, gracias, listo, ya sigo aquí con mis cositas porque ya. Dice la escritura que Jesús se asombró de decir: oiga, pero si eran más, ¿dónde están los otros? ¿Qué pasó? Muchos de los milagros que Dios ha hecho en la vida de la iglesia les ha hecho perder de vista el propósito eterno que hay detrás de todos ellos. ¿Qué sería más grande que Jesús? ¿Qué sería más grande? Más bien una pregunta: ¿qué sería más grande? ¿Que Jesús te sane? ¿Que Jesús te puede sanar? ¿Cuántos creen que Jesús lo puede sanar? ¿Y ustedes qué creen que sería más grande? ¿Que Jesús lo sane a usted hoy? ¿O que usted se vaya con su testimonio de sanidad y le cuente a su familia, a sus amigos, en las redes sociales, en el WhatsApp, en vez de poner los estados allá, ponga: Jesús me sanó, mire, así estaba yo y ahora estoy así? ¿Ustedes qué creen que es más grande? ¿Que Jesús lo sane a usted y usted se vaya a dormir: ay, gracias Señor que me sanaste? Porque con su testimonio y el mío, muchos, cientos y miles conozcan también el poder sanador de Jesús. Yo creo que, denle ese aplauso al Señor. Yo creo que la mejor actitud que nosotros como iglesia y la mejor manera que podemos hacer que esto valga la pena, que lo que Jesús hizo con su vida y con mi vida valga la pena, es siendo agradecidos. ¿Y cómo demuestro mi gratitud? Yo le puedo pagar al Señor con dinero un milagro. Yo le puedo pagar al Señor con mi: Señor, es que yo sí soy bueno, yo sí soy juicioso, yo sí. La mejor manera de pagar o de retribuir, porque nunca vamos a poder pagar, es siendo agradecidos. Y yo muestro mi gratitud contándole a otro, hablándole a otro. Y mire que Jesús señaló especialmente cuidado en esto. No sabemos qué iba a pasar con los otros 9. El que se devolvió, dice la escritura, que se tiró a los pies de Jesús y ahí estuvo un ratote hasta que Jesús le dijo: ya, tranquilo, levántate. Los otros 9 quizás dijeron: uy, ya, ahora sí voy a ir al paseo porque ya me sané. Uy, sí, ahora sí puedo, vamos a comer la fiesta de esta noche porque ya, uy, no, ya sale para que tenía, ya se me fue, ahora sí, venga para acá, mamita. Y creemos que Dios nos sana para volver al mundo igual. Y creemos que Dios hace un milagro para seguir viviendo la misma clase de vida que teníamos. Y la Biblia lo borró de la historia. No se volvió a saber nada de esos 9. Uno que volvió a dar gracias marcó el corazón de Jesús. Uno que volvió a dar gracias llamó la atención del Señor. Y qué bueno que nosotros entendamos que nuestra mejor manera de agradecerle a Jesús por lo que ha hecho es contándole a otros. Es contarle a otros lo que Jesús hizo. Es contarle a otros como yo estaba antes y como ya no estoy.
Otra cosa de la que la Biblia no habla, otra clase de personas de las que la Biblia no habla, la Biblia no dice nada de los esquizofrénicos. Los esquizofrénicos. Uy, Charlie, así no era. No, sí. Los que siempre tenemos una excusa. Es que no. Es que ahorita no. Es que más tarde. Es que cuando tenga plata. ¿Cómo si cuando el Señor te sanó, que estabas ya muriendo, te tenía mucha plata? No, es que yo le sirvo a Dios cuando tenga plata. Es que ahorita no tengo. No, es que cuando sea más grande. No, es que cuando no tenga tanto trabajo. Pilas con lo que decimos. Porque el Señor escucha. Ah, ¿tienes mucho trabajo? Ok. ¿Y qué tal si mañana no tienes nada? Con los esquizofrénicos Dios no quiere nada. Mire lo que dice la escritura. Lucas 10:1. Después el Señor escogió a otros 72 y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Estamos en un pasaje en el que Jesús va pasando, ya está a puertas de la consumación de su propósito en la tierra, y hay personas que lo siguen y ya han escuchado la fama de Jesús, y han visto que Jesús hace milagros, y han visto que el poder de Dios se manifiesta a través de la vida de Jesús, y unos dicen: Señor, yo te quiero seguir a donde tú quieras que vayas. Y le dice Jesús: bueno, vamos, pero primero espérame, déjame ir a despedirme de mi familia. Y esto no quiere decir que el Señor quiere que usted bote a su familia y los deje tirados por allá y deje todo y ya no, yo no, que mi esposa mire a ver cómo paga el arriendo, porque yo me voy a dedicar a Jesús. Que allá miren en la casa a mi hija cómo paga la escuela, porque yo me voy a seguir a Jesús. No, lo que Jesús quiere decir con esto es que todo lo que nosotros interpongamos antes de seguirlo a Él va a terminar convirtiéndose en un problema. Entonces Jesús dijo: perfecto, vaya, encárguese de su familia, tranquilo. Dice, las palabras de Jesús fueron estas: el que toma su arado para servir y mira hacia atrás no es digno de este reino. No quiere decir que renunciemos a nuestras responsabilidades terrenales por seguir a Jesús. Todo lo contrario, cuando Jesús es nuestra prioridad, cuando nosotros nos preocupamos por seguir el legado de Jesús, los que vienen detrás de nosotros por consecuencia lo van a seguir también. Porque Jesús a mí no me enseña a irrespetar, Jesús a mí no me enseña a deshonrar, Jesús no me enseña a mí a violentar, Jesús no me enseña a mí nada de eso, sino todo lo contrario. Y el otro hombre le dijo: Señor, yo quiero ir donde tú estás, yo quiero estar detrás de ti, yo quiero servirte. Y le dijo Jesús: bueno, vamos. Sí, pero espere que primero tengo que ir a enterrar a mi papá. Pero la Biblia no dice si el Señor ya estaba muerto y lo iba a enterrar de una vez estaba en el funeral, o no estaba ni enfermo y él le puso la excusa de que tengo que ir a cuidar a mi papá para poderte servir. No dice eso. Entonces Jesús le dijo: deje que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Tú encárgate de predicar el reino. Pero no se cuenta nada más acerca de estas dos personas. Y así muchas excusas que presentamos al Señor. No, es que yo con este arrocito ahí tapado, yo con este pecadito que todavía no soy capaz de soltar, Charlie. Y siempre me gusta enseñarlo de esta manera. No se trata de que estés muy bien para acercarte a Dios, todo lo contrario, se trata de que estemos lo más mal posibles para que Él, como es bueno, nos haga como Él. No se trata de que nosotros dejemos de pecar porque Dios me va a castigar y me va a pecar, sino que yo deje de pecar porque sé que daña a Dios y a su corazón, y yo no quiero que Él esté mal conmigo, ni quiero estar yo mal con Él. Son dos perspectivas diferentes acerca del pecado que lo hacen a usted. O que apartarse del pecado sea un yugo y una carga, o que apartarse del pecado sea un deleite porque usted sabe que está agradando a Dios. En este pasaje hubo algo que me cautivó. Dice: después el Señor escogió a otros 72. O sea, los dos que presentaron excusas ahí, no solamente el Señor los reemplazó, sino que puso otros 70. O sea que el plan de Dios no se vara ni se queda por mi esquizofrenia. Pero yo sí tengo el privilegio de que mi nombre sea contado, que cuando estemos celebrando el 50 aniversario, ahorita celebramos los 12 años, ¿cuánto le dan gloria a Dios por 12 años de esta casa? Pero que cuando estemos celebrando 50 años, se acuerden, yo me acuerdo allá esas niñas cómo danzaban cuando estaban pequeñas. Mira, ya están profesionales, ya son grandes, ya lideran, ya son pastoras y pastores. Yo me acuerdo allá cuando empezaban allá pequeñitas, eso las llevaban allá dormidas, iban a los ensayos. Yo prefiero que de mí se cuente esa historia a que mi nombre se borre de la historia de Dios. Dios no quiere nada ni con los faltos de visión, ni con los desagradecidos, ni con los esquizofrénicos. Los que siempre tenemos una excusa, los que siempre tenemos un no, pero después, es que. Esa clase de gente no aparece en el registro de Dios. Esa clase de gente no es tomada en cuenta
Somos hijos de Dios y seguimos siendo creación de Dios, pero no tienen un protagonismo, una relevancia. No son instrumentos útiles de Dios, porque al fin y al cabo para eso estamos todos aquí, para ser instrumentos útiles de Dios. Ninguno aquí está por bueno, por santo, por perfecto. Ninguno de nosotros vinimos hoy con esa condición. Vinimos porque Él es bueno, vinimos porque Él es fiel, vinimos porque Él es santo. Mi Biblia no dice nada. Mi Biblia no dice nada de los que desertan. Mi Biblia no dice nada de los que renuncian. Mi Biblia no dice nada de los que abortan el propósito. Pero sí dice mucho, es más, dice todo de los que hicieron que valiera la pena lo que Dios hizo. Y por una sencilla razón. La Biblia no dice nada de esta clase de personajes, pero sí dice todo acerca de esta otra clase de personajes. ¿Sabe cuál es esa sencilla razón que hizo que estos hombres lo que hicieron valiera la pena? Diga conmigo, la fe. Hebreos 11 nos da la muestra completa de por qué hombres y mujeres de Dios, en medio de sus esques, en medio de sus problemas, en medio de sus dificultades, hicieron que sus nombres estuvieran registrados en la gran historia de Dios. Dice la escritura: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían venir, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz en aquel tiempo. Por la fe. Este cristianismo que nosotros tenemos no se puede basar en ninguna otra cosa, ni en cómo me trató, ni en cómo me hicieron, cómo me vieron. Aunque qué bueno, y que así debe ser, tratarlo bien, atenderlo bien, recibirlo bien. Este cristianismo se trata de tener la fe correcta en el Dios correcto. Es por la fe que nosotros recibimos a Jesús. Es por la fe que recibimos la salvación. Es por la fe que creemos que esto es la palabra de Dios. Es por la fe. La única manera de hacer que este evangelio que escuchamos valga la pena es que le añadamos el componente de la fe. Y cuando yo tengo el componente de la fe claro, para mí no existe ningún argumento de los que acabé de leer, ni la falta de visión, ni la ingratitud, ni la esquizofrenia. Entiendo que servirle a Dios vale la pena. Entiendo que confiar en Dios vale la pena. Entiendo que esperar en Dios vale la pena. Porque yo estoy sembrando con lágrimas, pero cosecharé cantando de alegría. Porque seguramente, así como la escritura dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, va a seguir haciendo milagros. Dios va a seguir obrando, Dios va a seguir salvando gente, Dios va a seguir llenando ese coliseo con esos 7,000. Él lo va a hacer. ¿Cuántos creen que Él lo va a hacer? Él lo va a hacer. Pero qué bueno que usted y yo intervengamos en esa pequeña porción de la historia. Qué bueno que usted y yo entendamos que tenemos una posición más que tomar de la que venir a sentarnos el domingo en la iglesia. Qué bueno que la iglesia de hoy entienda que para hacer que el sacrificio de Jesús valga la pena, nosotros tenemos que tomar parte de ello. Dije, nosotros tenemos que tomar parte de ello. La única manera de hacer que esto valga la pena es valorando lo que ya pasó en la cruz. No hay otra. No es por las luces, no es por las pantallas, no es por el carisma, no es por el talento, por la habilidad. Es por valorar lo que ya pasó en la cruz. Y aquí quiero entrar para ir concluyendo en esta mañana, ¿qué es lo que Jesús espera de nosotros? ¿O qué podemos hacer nosotros para que esto valga la pena? Diga conmigo, ser una iglesia consagrada. Esa iglesia consagrada es la que sabe que lo que hace vale la pena porque es para Dios. Dije, vale la pena porque es para Dios. O sea, vale la pena que usted venga un domingo, no es para quedar bien con su líder, no es para ocupar la silla. Es que usted y yo entendamos que vale la pena sencilla y llanamente porque es para Dios. Una iglesia consagrada es la que sabe que no contaminarse con el mundo vale la pena porque es para Dios. Que no va a decirle bueno a lo malo, vale la pena porque es para Dios, y así lo dice la escritura. Vale la pena, jovencitos y jovencitas que están iniciando hoy, vale la pena guardarse, vale la pena esperar, vale la pena consagrarse. Porque quizá en el afán diario, en la lucha, en la
contienda de fe que todos enfrentamos todos los días, se nos olvida una pequeña parte de la Escritura, una pequeña porción que creemos que es una página más ahí de la Biblia. Pero quiero que me acompañen. En 1 Corintios 6 del 19 al 20 dice la Escritura: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Y ojo a esto: ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. La iglesia consagrada es la que sabe que no somos nuestros. ¿Usted sabía que usted no es suyo? Yo no soy mío. Eso aquí nadie me ve aquí como que nadie de la iglesia trabaja en esta empresa. No pasa nada. Cuando nosotros entendamos el precio por el que fuimos pagados, no fue cualquier precio. Es decir, que como nosotros estábamos en venta y alguien pagó, pues yo me debo. ¿A quién? Al que me compró, ¿cierto? O usted va y compra un carro al concesionario y lo paga y lo deja allá y que se lo lleve y que lo maneje otro. Yo no sé, yo lo pagué, pero el carro se maneja solo. Ahora como esos carros, ¿no? Que se manejan solo, los Tesla y todos esos carros que se manejan. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega el deseo del hombre por independizarse de Dios? Aún en cosas tan sencillas lo podemos ver. No, ya no se necesita nada, ya todo se puede hacer solo, ya todo se hace solo. Hasta que no entendamos que nosotros no nos pertenecemos, que la iglesia de Cristo no anda porque sí, no se consagra porque sí, no guarda su vida del pecado porque sí, sino porque se pagó un precio muy alto, un precio muy caro. Usted no va a entender el valor que tiene hasta que no disponga su corazón y la palabra entre a lo profundo de su ser y sepa el valor que tiene, entienda el valor que fue pagado por nosotros. Por eso ya no vivimos la vida que vivimos, por eso ya no cargamos lo que cargábamos antes, por eso nosotros estamos llamados a hacer algo diferente, algo más, algo mayor, porque el que nos rescató dio hasta lo último, y cuando estaba en esa cruz dijo: vale la pena morir por Charlie, vale la pena morir allá por mi hermana, vale la pena por ese que nadie quiere, vale la pena morir por ese que está enfermo, vale la pena morir por ese que no se puede perdonar a sí mismo, vale la pena. Jesús hizo que valiera la pena su vida y mi vida hoy. Hoy estamos aquí porque Jesús se subió a la cruz siendo santo, 3 veces santo, a morir por usted y por mí. Es decir, que lo mínimo que nosotros como iglesia podríamos hacer es corresponder. Cuando hablamos de una iglesia consagrada, porque lo hemos cantado, ¿cierto? Lo hemos cantado muchas veces, que la novia se prepara y le dice: ven, y la novia está lista, y la novia se arregla, y la novia, hay todo un cortejo que se refleja en una boda, ¿verdad? El acontecimiento que estamos esperando. Y la Biblia pone algunas características acerca de la clase de iglesia que Jesús espera encontrar. Una iglesia sin arruga y sin mancha, y quizá ya lo decimos por decirlo, una iglesia sin arruga y sin mancha. ¿Cómo ser una iglesia sin arruga y sin mancha? Una iglesia que no negocie con el mundo, una iglesia que representa el reino, predicando la palabra, predicando el arrepentimiento, predicando de la santidad, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, exaltando el nombre de Dios. Esa es la iglesia que nosotros estamos llamados a hacer. Esa es la iglesia de este último tiempo, una iglesia consagrada. Si nosotros supiésemos, como somos de colombianos, como somos de latinos, si el Señor nos enviara a nosotros un WhatsApp para decirnos: pilas, porque el 29 de junio a las 6 de la tarde ese día va a ser. Imagínense cómo serían todas el 29 de junio a las 5:59. Ya terminé de pecar, ahora sí, ya, Señor. Y aún así avisándonos, muchos llegan tarde, muchos se quedan. Pero gloria a Dios que no sabemos cuándo, ni el día ni la hora. Pero nuestra tarea no es saber cuándo, nuestra tarea es estar listos. Que valga la pena este cristianismo que usted y yo tenemos. Ayer estaba viendo una entrevista de un hombre que está en Israel. Y a esta hora que usted y yo estamos aquí al otro lado del mundo, donde usted ni se imagina, quizás si alguien ha ido, no sé, nunca ha ido, el Señor ojalá me permita un día ir, aunque como están las cosas, está difícil. Está al otro lado del mundo y dice: aquí todas las cosas siguen con normalidad. Aquí la gente sigue celebrando su Shabbat común y corriente. Aquí la gente sigue guardando
su integridad como si nada estuviera pasando. Primero porque saben del Dios de que dependen. Y tienen una frase que este hombre dijo y me retumbó a mí toda la noche en la mente. Y la frase que él lanzó dice: mientras todo tiembla, lo sagrado sigue en pie. Aquí en Israel es así. Mientras todo tiembla, lo que es sagrado sigue en pie. Por eso Israel no se quiebra y por eso no se va a quebrar. Él dice: aquí nosotros durante todo el año seguimos trabajando y cultivando. Todo el año seguimos preparándonos porque nosotros nos proveemos a nosotros mismos. Dios nos da la capacidad. La palabra dice que Él es el que hace prosperar la tierra y que nos da fruto para que comamos. Y caminamos en los principios. Y podía ver en el video que él estaba, la gente normal en su centro comercial, caminando por la calle, confiado en que lo que guarda su vida es vivir en el principio, en el pacto. Lo que a usted y a mí como iglesia, lo que a nosotros nos hace que valga la pena este cristianismo que tenemos y que nos hace el título de ser cristianos, es que vivamos bajo un pacto. Lo que nos sostiene es vivir bajo el pacto. Lo que nos sostiene es tener un pacto con Dios. No tener una religión, no ponernos una corbata. Es que yo sea quien soy aquí en la iglesia y allá afuera. Es que yo sea quien soy donde sea que esté. Y si cada día mejor, gloria a Dios. Pero la iglesia que hace que este evangelio de poder que nosotros escuchamos hoy y que hemos creído durante este tiempo valga la pena, es la iglesia que se guarda en un pacto con Dios. ¿No vamos a tener poder de Dios? Medio sí, medio no. Ni calientes ni fríos. Tibios seremos vomitados de la boca del Señor. El pacto de consagración, somos su pueblo, somos su iglesia. Una iglesia consagrada es una iglesia que dice: vale la pena volverlo a intentar. Que me desanimé, que me cargué, vale la pena volverlo a intentar. Que mi matrimonio está en las cenizas y ya hablamos de todo, vuelva y hable. Que mi casa de paz no haga nadie, porque vuelva y hágala. Que llevo mucho tiempo orando, vuelva y ore. Porque a lo que Dios obedece no es a que tú digas que tienes una religión. A lo que Dios obedece es al pacto que tú y yo tenemos con Él. Dice la escritura, lo leímos hace un par de minutos: los de la fe, o los que tienen fe, gozan de la misma bendición que tenía Abraham. ¿Y Abraham qué tenía con Dios? Un pacto. Abraham no tenía los grandes atributos, ni era quizá el más opcionado, ni era el más heroico, pero tenía un pacto. A la iglesia de poder que hoy el mundo necesita ver es a la iglesia que sabe con quién tiene un pacto. Es la iglesia que camina en ese pacto, es la iglesia que honra ese pacto. Vale la pena volverlo a intentar. No importa si nuestra fe se ha debilitado, vale la pena creer. Milagro, vale la pena volver a esperar. ¿Qué nos hace creer que invertirnos y meternos de cabeza 5 años, 7 años en un emprendimiento para que empiece a ser medio estable nos va a garantizar un futuro? Pero invertirme 5 años en Dios, uy, no, 5 años, no. Yo pensé que era mañana. Y vivimos 30 años lejos de Dios y queremos que con una oración en posición de manos mañana todo esté bien. No funciona así este cristianismo, mi amado. Este cristianismo funciona por el pacto que yo tenga con Dios. Esta iglesia tiene un pacto con Dios. Esta casa tiene un pacto con el Señor. Hagamos que valga la pena la hora de la cruz. No cantando un coro, aunque hay que cantarlo. Y si cantamos mejor, cantamos bonito mejor, para no ministrar al hermano del lado. Pero hagamos que valga la pena lo que Jesús ya hizo por nosotros. Hagamos que valga la pena esta palabra que escuchamos domingo a domingo. Hagamos que valga la pena. Voy a formarme, voy a prepararme, quiero servirle a Dios. Jesús no se desanimó desertando de la cruz. Jesús obedeció la voluntad del Padre y creyó que valdría la pena dar su vida por ti. Esta es una semana, yo leí una frase un día que me gustó mucho. Decía: hoy es el día de ir a la iglesia. Hoy el domingo es el día de ir a la iglesia, pero a partir de mañana nos toca el día de ser la iglesia. De mañana en adelante nos toca ser la iglesia. Denle el aplauso al Señor. Quizá usted a la iglesia, a su trabajo no se va
A su trabajo quizás no se va con la corbata, ya con el pandero, las niñas, ni con el velo, ni nada de eso, no se lo llevan para allá, pero se llevan el pacto que tienen. No nos llevamos el atuendo físico que tenemos aquí hoy para la casa del Señor, porque son prendas sacerdotales para servirle a Él, pero nos llevamos la consagración que tenemos con Él. Cuando usted y yo nos consagramos, quizá usted no lo vea, pero las personas que están a su alrededor, que un día dicen, ay, ese nunca, ese siempre, ese no sé qué, algún día van a decir, oiga, pero a pesar de todo, él no se ha contaminado. A pesar de todo, él ha estado firme. Ahí con sus cosas, pero no se ha mezclado. Lo hemos invitado y no ha ido. Está duro, está ahí firme. Su familia va a ver que aunque no le hagan caso a usted, oiga, pero mire, se lo invita a un almorzar y siempre llega para las 3 porque está por ahí en esa iglesia. Pero algún día van a decir, pero ha estado firme. Un día van a decir, no ha negociado su día con Dios, su servicio a Dios por otras cosas. Yo quisiera tener esa firmeza. Yo quisiera tener esa radicalidad. Yo quisiera tener esa consagración. Y para terminar, lo único que a nosotros nos ayuda para seguir consagrados es el ingrediente que pareciera lo más sencillo, ¿cierto? Las 2 letricas, una palabra ahí básica y sencilla, pero de la que cada día necesitamos ejercitar, de la que cada día necesitamos poner a prueba, y es nuestra fe. Porque nosotros no somos tan buenos para creer que cuando venga la tentación nos vamos a hacer de para atrás. Todos los días luchamos con las mismas tentaciones y cada día mayores a medida que usted y yo las superamos. Pero se necesita fe también para consagrarse. Hasta que como iglesia entendamos que Jesús entregó todo, nada de lo que yo tengo, y como inicié este mensaje, va a valer tanto como lo que ya Jesús hizo. De manera que todo lo tengo por poco comparado con el privilegio de conocer a Jesús, y lo doy todo por basura por ganar a Cristo. La iglesia que Jesús espera encontrar es esa iglesia, no la que está estresada por hacer la plata, que mañana el sistema financiero colapsa y su plata no le sirve para nada. La iglesia que está afanada tratando de cambiar a la gente cuando nosotros no cambiamos a nadie. La iglesia que está ocupada y afanada por reconocimiento de los hombres, pero en el cielo no los conoce nadie, y en el infierno menos. La iglesia que Jesús espera encontrar cuando vuelva, porque va a volver. ¿Cuántos saben que va a volver? Es la iglesia que tiene la marca del pacto.